Todo empezó con un temblor. Una ligera vibración que recorrió el fuselaje del Piper Cherokee y que al principio confundí con una turbulencia normal. Llevábamos casi 3 horas sobrevolando la jungla de Borneo, y mi piloto, Marcus, un australiano con 20 años de experiencia de vuelo, solo frunció el ceño levemente. «Laurent, échale un ojo al cinturón», me dijo por encima del hombro, sin apartar la vista del panel de instrumentos. Me apreté el cinturón de seguridad y miré por la ventanilla. Bajo nosotros se extendía una alfombra verde e infinita, la jungla de Borneo, uno de los últimos rincones verdaderamente salvajes del planeta. Como ecólogo especializado en ecosistemas tropicales, había pasado los últimos 8 meses estudiando el impacto de la deforestación en las poblaciones de orangutanes. Este vuelo iba a ser el punto final de mi expedición. Nos dirigíamos a Kuching, desde donde pensaba volar a Singapur, y después a casa, a París. El temblor se intensificó. Ahora era como si alguien estuviera zarandeando el avión por las alas. «¿Qué está pasando?», pregunté, intentando mantener la calma. «Parece que hay un problema con el motor», respondió Marcus, con el rostro tenso. «Pérdida de potencia». Empezó a accionar interruptores rápidamente, con la destreza que dan los años de práctica. Pero algo salió mal. El motor emitió un chirrido espantoso, y luego se hizo un silencio aterrador. Empezamos a perder altitud. «Marcus, vamos a realizar un aterrizaje forzoso», dijo con una calma tensa. «Intentaré encontrar un claro en la jungla. Prepárate para el impacto». El tiempo se ralentizó. Observé cómo Marcus luchaba con los mandos, tratando de mantener el control del avión en picado. Le perlaba el sudor la cara, y las venas del cuello se le hincharon por la tensión. Descendíamos cada vez más hacia el mar verde de árboles. «¡Veo un claro!», gritó. «¡Aguanta!». Lo último que recuerdo antes del impacto es a Marcus gritando nuestras coordenadas por la radio y luego vociferando: «¡Mayday! ¡Mayday!». Su voz era sorprendentemente tranquila, dadas las circunstancias. El impacto fue ensordecedor. El morro del avión se estrelló contra las copas de los árboles, frenando nuestra caída, pero desgarrando el fuselaje metálico como si fuera papel. Crujidos, chirridos, estruendos. Salí despedido hacia adelante, con el cinturón de seguridad clavándose en el pecho con tanta fuerza que por un instante pensé que me había roto las costillas. El avión siguió avanzando a través de la jungla, perdiendo trozos de chapa, hasta que finalmente se estrelló contra el suelo. Se hizo el silencio. Un silencio espantoso, absoluto. Colgaba de los cinturones de seguridad, con un sabor metálico a sangre en la boca. Me palpitaba la cabeza a horrores. Lentamente, con dificultad, me giré hacia Marcus. Estaba sentado inmóvil en su asiento. Una rama de árbol del tamaño de mi brazo había atravesado el parabrisas y... Aparté la mirada, luchando contra las náuseas. Marcus había muerto en el acto. Necesité unos 5 minutos para asimilar la realidad de lo que había pasado. Yo estaba vivo. Marcus, muerto. El avión se había estrellado en el corazón de la jungla de Borneo, uno de los lugares más impenetrables y peligrosos del planeta. Con las manos temblorosas, me desabroché el cinturón de seguridad y caí al suelo destrozado de la cabina. Un dolor agudo me atravesó la pierna izquierda. No era una fractura, pero sí un golpe o esguince serio. Me daba vueltas la cabeza y me palpé con los dedos temblorosos, encontrando una herida encima de la sien derecha. La sangre ya empezaba a coagularse. «Tranquilo, Laurent», me susurré a mí mismo. «Piensa». Lo primero que tenía que hacer era salir del avión. La puerta estaba atascada, así que tuve que salir por una grieta en el fuselaje. Afuera me recibió una humedad sofocante y una cacofonía de sonidos de la jungla, cantos de pájaros, chirridos de insectos, el susurro de las hojas. El avión yacía de lado en un pequeño claro que él mismo había creado al caer.
Alrededor se alzaban árboles de no menos de 40 metros de altura, cuyas copas formaban un dosel denso a través del cual se filtraban escasos rayos de sol. El suelo estaba cubierto de hojas caídas, musgo y barro. Miré a mi alrededor, intentando orientarme. Ni rastro de civilización. Solo una jungla infinita en todas direcciones. Piensa, Laurent, piensa, repetía, reprimiendo el pánico creciente. Lo primero era comprobar qué quedaba del avión y qué podía utilizar para sobrevivir. Venciendo el dolor en la pierna, empecé a registrar metódicamente los restos. En la cabina encontré un botiquín de primeros auxilios, una botella de agua de 1,5 litros, varias barritas energéticas que Marcus guardaba para los vuelos largos, una linterna con pilas de repuesto, una brújula y un mapa de Borneo. En mi mochila, que milagrosamente había sobrevivido al accidente, encontré un cuaderno, bolígrafos, una navaja pequeña, crema solar, repelente de insectos, un encendedor y mi smartphone. El teléfono. Lo saqué febrilmente, pero como esperaba, no había señal. Sin embargo, el aparato funcionaba, y en él tenía guardado un manual de campo sobre la flora y fauna del sudeste asiático. Eso podría salvarme la vida. El siguiente paso era curar mis heridas. Del botiquín saqué un antiséptico con el que limpié la herida de la cabeza y me puse una venda. Me vendé la pierna con una venda elástica. Eso debería ayudarme a caminar. Solo después de haber terminado con los procedimientos médicos, me permití ser verdaderamente consciente de la situación. Me encontraba solo en la jungla de Borneo, a cientos de kilómetros de la ciudad más cercana. Marcus había logrado enviar una señal de socorro, pero las probabilidades de que los rescatistas me encontraran rápidamente eran mínimas. La jungla de Borneo es un laberinto en el que uno se pierde fácilmente, incluso con GPS y un guía. Tenía que sobrevivir. Y para ello, necesitaba un plan. Lo primero era el agua. Aunque tenía una botella, me duraría, como mucho, un día con ese calor húmedo. Necesitaba encontrar una fuente de agua dulce. Lo segundo, un refugio. Las noches en la jungla pueden ser frías, por no hablar de las lluvias y los animales peligrosos. Lo tercero, una señal para los rescatistas. Tenía que hacer algo visible desde el aire. El sol ya se inclinaba hacia el horizonte y sabía que no me quedaban más de 2 horas de luz. Decidido a no alejarme demasiado del avión el primer día, empecé a recoger materiales para un refugio. Ramas, hojas, lianas. Para mi sorpresa, construir un cobertizo primitivo me llevó menos tiempo del que esperaba. Años de investigación de campo me habían enseñado los fundamentos de la supervivencia en la naturaleza. Situé el refugio cerca de los restos del avión, que podrían servir de protección adicional. Cuando los últimos rayos de sol desaparecieron en el horizonte, me metí en mi precario refugio, apretando en una mano el cuchillo y en la otra la linterna. La jungla alrededor cobró vida con nuevos sonidos, el ulular de los pájaros nocturnos, el chirrido de las cigarras y misteriosos crujidos que preferí no identificar. Aquella primera noche apenas dormí. Cada sonido me hacía sobresaltar, cada sombra parecía un depredador listo para atacar. Los pensamientos sobre Marcus me atormentaban. Su cuerpo aún se encontraba en la cabina del avión y sabía que tendría que enterrarlo por la mañana. Era un deber que no podía ignorar. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron entre el follaje, ya estaba de pie, exhausto por el insomnio, pero lleno de determinación para sobrevivir. Me esperaba el primer día completo en la jungla de Borneo y era consciente de que cada decisión que tomara podía ser cuestión de vida o muerte. El amanecer en la jungla de Borneo llega de repente. Hace un instante era de noche y, de pronto, los rayos del sol se abren paso entre el denso follaje, creando un caprichoso juego de luces y sombras. Salí de mi refugio, sintiendo cómo cada músculo protestaba por el movimiento. La noche en el suelo duro no había favorecido el descanso y las heridas del accidente se hacían notar con renovada intensidad.
Lo primero que hice fue dirigirme al arroyo que había visto el día anterior, a unos 100 metros del lugar del accidente. El agua era transparente, pero no me arriesgué a beberla cruda. En su lugar, llené la botella y añadí una pastilla potabilizadora del botiquín. En 30 minutos tendría agua potable segura. De vuelta al avión, me enfrenté a la tarea que había estado posponiendo: el entierro de Marcus. Utilizando un trozo de metal del fuselaje como pala improvisada, empecé a cavar una tumba en una pequeña explanada cerca del lugar del accidente. El suelo era blando, pero las raíces de los árboles creaban dificultades adicionales. El sudor me caía en los ojos, la camisa se me pegaba a la espalda, pero seguí trabajando. Cuando el agujero alcanzó aproximadamente 1 metro de profundidad, regresé al avión. Extraer el cuerpo de Marcus fue un proceso angustioso, tanto física como emocionalmente. Lo conocía solo desde hacía unos días. Un compañero me lo había recomendado como piloto fiable para la última etapa de la expedición. Pero ahora sentía una extraña conexión con este hombre cuya vida se había truncado tan repentinamente. Tras depositar el cuerpo en la tumba, permanecí en silencio durante unos minutos, sin saber qué decir. No era una persona religiosa, pero el momento requería algún tipo de ceremonia. «Descansa en paz, Marcus», dije finalmente. «Gracias por intentar salvarnos hasta el último momento». Después de tapar la tumba, marqué su ubicación con una piedra grande y varias ramas dispuestas en forma de cruz. Era lo mejor que podía hacer en estas circunstancias. La siguiente prioridad era crear una señal para los posibles rescatistas. Entendía que si Marcus había logrado enviar la señal de socorro, la búsqueda ya debía haber comenzado. Pero encontrar un pequeño avión en la inmensidad de la jungla es una tarea prácticamente imposible sin un punto de referencia claro. De los restos del avión, recogí todo lo que pudiera arder o reflejar la luz. Extendí trozos brillantes del revestimiento en un espacio abierto, creando una señal de contraste visible desde el aire. Luego recogí ramas secas y hojas para una hoguera que planeaba encender al oír el sonido de un avión acercándose. Hacia el mediodía, el calor se volvió insoportable. La temperatura debió subir hasta los 35 grados y la humedad hacía que cada respiración fuera pesada. Me refugié a la sombra de mi cobertizo, bebiendo con moderación agua purificada. Fue entonces cuando lo oí: un ligero crujido de ramas en algún lugar a mi derecha. Volviendo lentamente la cabeza, lo vi: un gran macho de orangután que me observaba desde la rama de un árbol a unos 15 metros. Mi pulso se aceleró. Como ecólogo especializado en primates, sabía que los orangutanes suelen evitar a los humanos y rara vez muestran agresividad. Pero este macho estaba claramente interesado en mí o, quizás, en los restos del avión. Nos quedamos mirando el uno al otro, probablemente durante 1 minuto entero. Sus profundos ojos marrones me estudiaban con la inteligencia que siempre me había asombrado en estas criaturas increíbles. Entonces, tan repentinamente como apareció, desapareció entre el follaje, con solo las ramas oscilantes indicando su camino. Este breve contacto me recordó dónde estaba. Borneo no solo es el hogar de orangutanes, sino también de multitud de otras criaturas, algunas de las cuales son letalmente peligrosas: cobras reales, osos malayos, jabalíes salvajes. La lista de amenazas potenciales era larga. Después del mediodía decidí explorar el área cercana, sin alejarme más de 200 metros del avión. El pie aún me dolía, pero podía caminar apoyándome en un bastón improvisado hecho con una rama resistente. La jungla circundante era asombrosamente hermosa y aterradoramente ajena a la vez. Árboles gigantescos con enormes raíces contrafuerte, epífitas colgando de las ramas, flores de orquídeas vibrantes escondidas en la sombra. Todo creaba la impresión de otro mundo. Los sonidos me rodeaban por todas partes: gritos de pájaros, el chirrido de los insectos, el aullido lejano de los monos. Descubrí varias plantas que reconocí de mis estudios: plátanos silvestres, papayas y varios tipos de raíces comestibles. Eran buenas noticias.
Por el momento, no corría peligro de pasar hambre. También encontré un arroyo más grande, a unos 150 metros al este del lugar del accidente, con agua limpia y corriente. Cuando volvía al campamento, sentí un dolor agudo en el antebrazo. Miré hacia abajo y vi una hormiga roja grande clavando sus mandíbulas en mi piel. La sacudí y rápidamente miré a mi alrededor. Decenas de hormigas iguales se arremolinaban alrededor de mis pies. Retrocedí de inmediato, sacudiéndome los insectos. Fue una valiosa lección. En la jungla, el peligro puede venir de cualquier lado, incluso de abajo. Mentalmente añadí a la lista de amenazas a las hormigas cortadoras de hojas, cuya picadura causa un dolor intenso y puede provocar una infección. De vuelta en el campamento, me dediqué a reforzar mi refugio. Usando lianas y ramas flexibles, creé una estructura más robusta que pudiera resistir un aguacero tropical. Luego recogí hojas grandes para hacer un techo impermeable. Por la noche, estaba agotado, pero sentía una cierta satisfacción por el trabajo realizado. Tenía un refugio, acceso al agua, posibles fuentes de alimentos y una señal para los rescatistas. Había sobrevivido al primer día. Cuando oscureció, decidí arriesgarme a encender una pequeña fogata. El fuego no solo proporcionaba luz y calor, sino que también ahuyentaba a los depredadores potenciales. Utilizando ramas secas y un encendedor, creé una pequeña llama que mantuve con cuidado. Sentado junto a la fogata, saqué mi bloc de notas y empecé a escribir. Las anotaciones me ayudaban a estructurar mis pensamientos y a mantener la cordura. Describí el accidente, el primer día de supervivencia, y elaboré una lista de prioridades para mañana. 1. Recolectar más comida. 2. Crear un sistema más eficaz de recolección de agua de lluvia. 3. Explorar el territorio en busca de signos de civilización. 4. Perfeccionar la señal para los rescatistas. Cuando la fogata empezó a extinguirse, sentí cómo el cansancio me invadía como una ola. A pesar de todos los peligros que me rodeaban, mi cuerpo necesitaba descansar. Metiéndome en el refugio, agarré con fuerza el cuchillo y cerré los ojos. Esa noche soñé con París. Caminaba por las calles familiares, pasando por cafés y panaderías, inhalando el aroma del pan recién hecho y el café. Entonces el sueño cambió, y me encontré en el avión con Marcus, que se volvió hacia mí con la cara ensangrentada y susurró: «El siguiente eres tú». Me desperté bañado en sudor frío, ahogándome de terror. Estaba oscuro, solo la tenue luz de la luna se filtraba a través del follaje. La jungla vivía su vida nocturna, misteriosa y aterradora. No pude volver a dormirme hasta el amanecer, escuchando cada crujido y pensando en cuántas noches más tendría que vivir así antes de volver a la civilización, si es que volvía. En mi tercer día en la jungla, me desperté con un estruendo ensordecedor. Un aguacero tropical se abatió sobre Borneo con una furia que solo había visto antes en documentales. El agua se derramaba a través del follaje, convirtiendo la tierra circundante en un lodazal. Mi refugio, afortunadamente, resistió el golpe principal de la tormenta, pero por dentro seguía húmedo. Me quedé tendido, escuchando el redoble de las gotas sobre las hojas y reflexionando sobre mi situación. 2 días en la jungla, y sigo vivo. Ya es un logro. Pero, ¿cuánto más voy a aguantar? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? La lluvia continuó durante unas 3 horas, y luego cesó tan repentinamente como había comenzado. El sol se abrió paso entre las nubes, y la jungla se llenó de vapor. La humedad se evaporaba bajo los rayos abrasadores. Salí del refugio para evaluar la situación. Lo primero que hice fue revisar mi sistema de recolección de agua de lluvia, recipientes improvisados con restos del avión, colocados en espacios abiertos. Para mi alegría, estaban llenos de agua limpia. La vertí en botellas de plástico que había encontrado en el avión y las sellé. Ahora tenía una reserva de agua potable para al menos 4 días. La siguiente prioridad era la comida.
Las barras energéticas de Marcus se habían acabado, y tenía que depender de lo que la jungla pudiera ofrecerme. Armado con mi guía de campo, en formato digital en el teléfono, y un cuchillo, me lancé a la búsqueda de plantas comestibles. Hacia el mediodía había logrado reunir una colección impresionante. Varios plátanos silvestres, frutos del árbol del pan, brotes tiernos de bambú, y un puñado de frutos secos parecidos a las almendras. Comprobé meticulosamente cada planta con la guía, consciente de la multitud de especies venenosas que podrían parecer comestibles. De vuelta en el campamento, desplegué mi botín y comencé a preparar la comida. Sin utensilios de cocina y con herramientas mínimas, no fue tarea fácil, pero el hambre es un excelente motivador para la inventiva. Utilicé una piedra plana como tabla de cortar rudimentaria y un fragmento de metal del avión como cuchillo para las tareas más brutas. Asé los frutos del árbol del pan en las brasas de la hoguera, envueltos en grandes hojas. Me comí los plátanos crudos y rompí los frutos secos entre dos piedras. Fue una comida primitiva, pero sorprendentemente satisfactoria. Mientras comía, mi mirada se posó en los restos del avión. En 2 días habían empezado a verse de otra manera, ya no como un trágico recordatorio de la catástrofe, sino como un recurso para la supervivencia. Piezas metálicas, cables, tapicería de los asientos, herramientas del compartimento de equipaje. Todo aquello podía ser útil. Después de comer, desmonté metódicamente las partes accesibles del avión, clasificando todo lo que podía ser provechoso. Entre los hallazgos se encontraban un juego de herramientas para el mantenimiento básico del avión, destornilladores, alicates, llaves inglesas, varios metros de cable eléctrico, trozos de revestimiento de aluminio, cinturones de seguridad, restos de combustible en uno de los tanques, unos 2 litros. Un hallazgo especialmente valioso fue la baliza de emergencia, que por desgracia resultó dañada en el accidente. Decidí intentar repararla. Podría ser mi billete de vuelta a casa. Trabajar con la baliza me llevó varias horas. Desmonté el dispositivo utilizando las herramientas del juego y descubrí que el problema principal era una antena rota y una placa de circuito dañada. Con la antena me las arreglé, sustituyéndola por un trozo de alambre de la longitud adecuada, pero la placa requería conocimientos de electrónica de los que yo carecía. Decepcionado, aparté la baliza. Quizás más adelante se me ocurra cómo repararla. Al anochecer sentí un extraño escozor en la piel de las manos y el cuello. Al mirar más de cerca, vi multitud de pequeños puntos rojos, picaduras de algún tipo de insecto. No eran dolorosas, pero picaban y parecían inflamadas. Me apliqué un antiséptico del botiquín y traté de no rascarlas. La noche trajo nuevos sonidos y nuevos temores. En algún lugar a lo lejos oí un rugido que me pareció pertenecer a un oso malayo. Estos animales rara vez atacan a los humanos, pero un encuentro con una bestia hambrienta o herida podía acabar fatal. Mantuve la hoguera encendida toda la noche, despertándome periódicamente para añadir leña. El fuego era mi mejor defensa contra los animales salvajes. Al 4.º día decidí que era hora de ampliar el radio de exploración. Si había un río cerca, podría servir no solo como fuente de agua y comida, pescado, sino también como ruta potencial hacia la civilización. Me preparé para una larga expedición. Llené una botella con agua, cogí algo de comida, el cuchillo, una brújula y una lanza improvisada que fabriqué con una rama y un fragmento de metal. Por si no podía regresar antes del anochecer, también llevé un encendedor y varias tiras de tela para encender fuego. Escogiendo una dirección con la brújula, hacia el este, de donde procedía un leve murmullo que podría ser un río, me puse en camino, señalando mi ruta con muescas en los árboles y ramas rotas. La jungla se volvía cada vez más densa a medida que avanzaba. Lianas colgaban de los árboles, creando obstáculos naturales, y la maleza era tan espesa que a veces tenía que abrirme paso a machetazos. Los insectos pululaban a mi alrededor, atraídos por el olor a sudor y, posiblemente, por la sangre de mis heridas anteriores. Después de unas 2 horas de caminata,
Lo oí. El ruido inconfundible del agua corriente. Acelerando el paso en la medida en que me lo permitía la pierna lesionada, pronto llegué a un río de unos 15 metros de ancho con una corriente rápida. Este descubrimiento me llenó de nuevas esperanzas. Los ríos a menudo conducen a asentamientos, e incluso si a lo largo de este río en concreto no había aldeas, podría llevarme a una arteria fluvial más grande, donde las posibilidades de encontrarme con gente eran mayores. Pasé varias horas junto al río, estudiando los alrededores e intentando pescar con la lanza improvisada. Mi primer intento de pesca terminó en un completo fracaso. Fallé a todos los peces que vi y solo conseguí empaparme hasta los huesos al resbalar sobre las rocas mojadas. Pero no me rendí. Hacia mi quinto o sexto lanzamiento, empecé a comprender cómo compensar la refracción de la luz en el agua, y finalmente ensarté algo parecido a una pequeña carpa. El pez se retorcía en la punta de mi lanza, y sentí una extraña mezcla de triunfo y culpa. Nunca antes había matado animales con mis propias manos. Envolviendo el pez en grandes hojas, lo guardé en mi mochila y emprendí el camino de regreso al campamento, siguiendo las marcas que había dejado. El sol ya se inclinaba hacia el horizonte, y sabía que debía darme prisa. Una noche en la jungla lejos del campamento era una perspectiva que prefería evitar. Estaba aproximadamente a mitad de camino cuando noté movimiento a mi derecha. Inmóvil, giré la cabeza lentamente y la vi. Una cobra real, una de las serpientes más venenosas del mundo. Medía alrededor de 3 metros de largo y era tan gruesa como mi brazo. Sus escamas brillaban bajo los rayos del sol poniente. La serpiente me detectó y adoptó su postura característica, levantando el tercio frontal de su cuerpo y extendiendo su capelo. Sabía que no debía moverme bruscamente ni huir. Eso podría provocar un ataque. Lenta, muy lentamente, levanté mi lanza, listo para defenderme si la serpiente decidía atacar. Nos miramos el uno al otro, pareció una eternidad. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que la serpiente podía oírlo. Entonces, para mi enorme alivio, la cobra se replegó y se deslizó hacia la maleza, desapareciendo tan repentinamente como había aparecido. Exhalé, solo entonces consciente de que había estado conteniendo la respiración. Había sido un encuentro cercano, demasiado cercano. La mordedura de una cobra real podría matarme en cuestión de horas, y ningún botiquín de primeros auxilios serviría de nada sin el antídoto. Recorrí el resto del camino con redoblada precaución, mirando atentamente el suelo y examinando cada rama antes de agarrarme a ella. Para mi alivio, llegué al campamento sin más incidentes, justo cuando los últimos rayos de sol desaparecían en el horizonte. Esa noche, sentado junto a la fogata y cocinando mi primera captura, reflexioné sobre lo rápido que había cambiado mi vida. Apenas una semana antes, era un ecólogo escribiendo informes y analizando datos. Ahora era un cazador, recolector, sobreviviendo en una de las selvas más peligrosas del mundo. También me di cuenta de que empezaba a adaptarme. Mis sentidos se agudizaron. Notaba sonidos y movimientos que antes habría pasado por alto. Mis manos, antes familiarizadas solo con el teclado y el equipo de laboratorio, ahora sabían cómo construir refugios, fabricar herramientas, obtener comida. Esta era una nueva realidad, y no solo debía aceptarla, sino también dominarla si quería sobrevivir. Hacia el final de la primera semana en la selva de Borneo, había establecido una rutina. La mañana comenzaba con la revisión de mis reservas de agua y la búsqueda de comida. Dedicaba el día a mejorar el campamento o a explorar los alrededores, y pasaba la noche junto a la fogata, cocinando la comida y planeando el día siguiente. Mi refugio había evolucionado de un cobertizo primitivo a una cabaña bastante confortable. Utilizando árboles jóvenes flexibles, lianas y grandes hojas, creé una estructura que me protegía de la lluvia y el viento. Cubrí el suelo con ramas y hojas, creando un aislamiento de la tierra húmeda.
A la entrada, mantenía encendida una pequeña fogata para ahuyentar a los insectos y depredadores. También desarrollé métodos más eficaces para obtener comida. Mi lanza para pescar tenía ahora púas, lo que impedía que los peces se escaparan. Aprendí a fabricar trampas primitivas para pequeños animales con ramas flexibles y lianas. La mayoría permanecían vacías, pero a veces encontraba pájaros o pequeños roedores en ellas. Los alimentos vegetales constituían la base de mi dieta: frutas silvestres, nueces, raíces y hojas comestibles. Me convertí en un experto en la identificación de plantas comestibles, consultando cuidadosamente mi guía antes de probar algo nuevo. Mi lucha contra los insectos fue menos exitosa. A pesar del repelente, que se estaba acabando rápidamente, y las fogatas humeantes, sufría constantemente picaduras. Los mosquitos eran especialmente molestos, ya que atacaban al amanecer y al atardecer, y las hormigas, que parecían considerarme parte de su territorio. En el 8º día, ocurrió un evento que cambió la dinámica de mi supervivencia. Regresaba al campamento después de una exitosa jornada de pesca, llevando 4 peces de tamaño mediano ensartados en un palo, cuando noté movimiento cerca de mi refugio. Acercándome con cautela, vi que mi campamento había sido asaltado. 3 orangutanes, una hembra con su cría y un joven macho, estaban inspeccionando mis pertenencias. La hembra revisaba metódicamente mis provisiones de comida, la cría jugaba con mi cuaderno y el macho, al parecer, estaba interesado en mi mochila. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Como ecólogo, sabía que los orangutanes rara vez mostraban agresividad hacia los humanos, pero podían asustarse y atacar si se sentían amenazados. Al mismo tiempo, no podía permitir que destruyeran mis provisiones. Mi vida dependía de ellas. Decidido a actuar, empecé a acercarme lentamente, hablando en voz baja con un tono tranquilo. Los orangutanes me notaron casi de inmediato. La hembra emitió un sonido de advertencia, abrazando a su cría, y el macho se interpuso entre nosotros, adoptando una postura defensiva. Me detuve a una distancia de unos 10 metros, continuando hablando. Poco a poco, la tensión disminuyó. Los orangutanes, aparentemente, decidieron que no representaba una amenaza inmediata, aunque seguían observándome con cautela. Muy lentamente, saqué de mi bolsillo una fruta silvestre que había recogido antes y la puse en el suelo delante de mí. Luego retrocedí unos pasos. El joven macho, tras dudar un momento, se acercó, tomó la fruta y regresó junto a la hembra, que todavía sostenía a la cría. Este simple gesto pareció cambiar la dinámica de nuestro encuentro. Los orangutanes ya no parecían tensos ni listos para la confrontación. En cambio, me observaban con curiosidad, como tratando de descifrar qué tipo de criatura era yo. Los siguientes 30 minutos transcurrieron en una extraña interacción. Yo estaba sentado en el suelo a unos metros de mi campamento, ofreciéndoles fruta de vez en cuando, que aceptaban con una confianza creciente. La cría, superando su temor inicial, mostraba una curiosidad particular, acercándose a veces para examinarme antes de volver corriendo junto a su madre. Finalmente, como por un acuerdo tácito, los orangutanes se retiraron a la selva, dejándome con el campamento saqueado. Se llevaron varias frutas y, lo que era más problemático, mi cuaderno de notas. Esto último parecía haberle interesado a la cría como un nuevo juguete. Al evaluar los daños, descubrí que había perdido alrededor de 1/4 parte de mis provisiones de comida. Era molesto, pero no catastrófico. Podría reponerlas en un día o 2, dedicándome activamente a recolectar. La pérdida más grave era el cuaderno, donde registraba mi supervivencia y que me servía de una especie de ancla emocional. Sin embargo, el encuentro con los orangutanes me dejó con una extraña sensación de satisfacción. Era la primera interacción significativa con otros seres vivos, sin contar peces e insectos, en 8 días. Y, a pesar de la tensión inicial, había transcurrido pacíficamente. Al día siguiente, decidí hacer una pausa en mi rutina diaria y concentrarme en un proyecto a más largo plazo:
crear una señal de SOS visible desde el aire. Utilizando restos del avión y piedras, dispuse las enormes letras SOS en un espacio abierto cerca del lugar del accidente. El trabajo fue agotador bajo el calor tropical, pero el resultado valió la pena. La señal era claramente visible incluso desde el suelo, y esperaba que cualquier avión que sobrevolara la zona la detectara. Por la noche, sentado junto a la fogata mientras cocinaba pescado, oí un crujido familiar entre las ramas. Al girarme, vi al mismo joven orangután macho, observándome desde una distancia segura. En sus manos tenía mi cuaderno, ahora bastante maltrecho. «Has vuelto», dije, sorprendido y conmovido a la vez. El orangután no respondió, por supuesto, pero su mirada era tan significativa que por un instante me pareció que me entendía. Dejó el cuaderno en el suelo y retrocedió, sin apartar la vista de mí. Lentamente me levanté, me acerqué y recogí el cuaderno. La mayoría de las páginas estaban arrancadas o estropeadas, pero todavía se podían usar algunas. Asentí agradecido al orangután, que seguía observándome. «Gracias», dije, sintiéndome un poco tonto por hablar con un animal. «¿Quieres pescado?» Separé un pequeño trozo de pescado cocinado y lo puse sobre una hoja delante de mí. El orangután vaciló, claramente intrigado por el olor, pero inseguro ante la comida desconocida. Tras unos minutos de vacilación, se acercó rápidamente, agarró el pescado y se retiró a una distancia segura para examinar su botín. Mientras lo observaba probar el pescado con cautela, sentí una extraña afinidad con esta criatura. Ambos estábamos fuera de nuestro entorno habitual. Yo, un hombre de ciudad, abandonado en la selva, y él, una criatura del bosque, explorando objetos y comida extraños del mundo humano. Este segundo encuentro marcó el comienzo de una amistad inusual. En los días siguientes, el joven orangután visitaba mi campamento con regularidad, a veces solo, a veces con la hembra y la cría. Lo llamé Rufus debido al tono rojizo de su pelaje. A la hembra la llamé Maya y a la cría, Pip. Su presencia cambió considerablemente mi situación psicológica. La soledad, que empezaba a agobiarme, se desvaneció. Tenía compañía, aunque no humana, pero sin duda inteligente y comprensiva. Empecé a notar que Rufus mostraba signos de comportamiento imitativo. Observaba cómo construía un refugio o hacía herramientas, y a veces intentaba repetir mis acciones. No me sorprendía como ecólogo. Los orangutanes son conocidos por su capacidad de aprendizaje y uso de herramientas. Pero observarlo en persona era una experiencia asombrosa. El 12º día se produjo un incidente que reforzó aún más nuestro extraño vínculo. Estaba pescando, con las rodillas en el río, cuando noté un movimiento en el agua. Antes de que pudiera reaccionar, un dolor agudo me atravesó la pierna. Algo me había mordido bajo el agua. Retrocedí de un salto, tropecé con una piedra y caí al agua. Al levantarme, vi 2 pequeñas heridas en la pantorrilla, de las que brotaba sangre. Por la naturaleza de la mordedura y el dolor, podía ser una serpiente, quizás incluso venenosa. El pánico se apoderó de mí. Estaba solo, lejos del campamento, posiblemente envenenado. Reuniendo todas mis fuerzas, empecé a cojear de vuelta, sabiendo que en el botiquín había un kit básico para tratar mordeduras de serpiente. A mitad de camino, empecé a sentirme mareado y con náuseas, síntomas típicos del envenenamiento por veneno de serpiente. Mi pierna se hinchó y cada paso se convirtió en un suplicio. Sabía que podía no llegar al campamento. Fue entonces cuando vi a Rufus. Me estaba observando desde un árbol, con una mirada de preocupación, al menos eso me pareció. Cuando tropecé y caí, bajó y se acercó, obviamente preocupado por mi estado. «Rufus», grité con voz ronca, «necesito ayuda». Claro, él no podía entender mis palabras, pero parecía comprender que estaba en apuros. Para mi asombro, se acercó y me tendió la mano, como si quisiera ayudarme a levantarme. Me aferré a su mano y me ayudó a ponerme en pie.
Luego, para mi mayor sorpresa, me permitió apoyarme en él mientras nos movíamos lentamente hacia el campamento. Fue un viaje surrealista. Un hombre y un orangután caminando lado a lado a través de la selva de Borneo. Pero gracias a la ayuda de Rufus, llegué al campamento, donde inmediatamente procedí a limpiar la mordedura con un antiséptico y a aplicar un vendaje compresivo por encima de la herida para ralentizar la propagación del veneno. Las siguientes 24 horas fueron una pesadilla. Fiebre, náuseas, alucinaciones. Estaba seguro de que me moría. Pero de alguna manera superé la crisis. O bien la serpiente inyectó una pequeña cantidad de veneno, o no era la especie más mortífera, o mi constitución resultó lo suficientemente fuerte como para combatir la toxina. Durante todo ese tiempo, Rufus permaneció a mi lado, a veces trayéndome agua en hojas grandes o fruta. Su cuidado fue conmovedor, y posiblemente me salvó la vida cuando yo estaba demasiado débil para cuidarme solo. Para el 15º día, me había recuperado por completo de la mordedura de serpiente y había vuelto a mi rutina de supervivencia. Pero ahora tenía compañeros. Rufus, Maya y Pip se convirtieron en visitantes habituales de mi campamento, y me descubrí hablando con ellos, contándoles sobre mi vida antes del naufragio, sobre mis esperanzas de ser rescatado. Por supuesto, ellos no entendían mis palabras, pero parecían sentir las emociones que había detrás. Y su presencia me daba un consuelo que no podía encontrar en soledad. Pero la selva de Borneo no me permitía olvidar sus peligros. El 16º día me enfrenté a una nueva amenaza, un enjambre de abejas agresivas, perturbadas cuando golpeé accidentalmente su nido mientras recolectaba fruta. El ataque fue repentino y furioso. Cientos de abejas me rodearon, picando cualquier parte de piel expuesta. Eché a correr, pero me persiguieron. Desesperado, me zambullí en el río, con la esperanza de que el agua me protegiera. Funcionó, pero no sin consecuencias. Las múltiples picaduras provocaron una fuerte reacción alérgica. Mi cara y mis manos se hincharon, y empecé a tener dificultades para respirar. Usé los antihistamínicos del botiquín de primeros auxilios, pero solo aliviaron ligeramente los síntomas. Aquella noche, yacía en mi refugio, luchando por cada bocanada de aire y pensando en cuántas pruebas más tendría que soportar antes de ser rescatado, si es que alguna vez me rescataban. El 20º día en la selva de Borneo comenzó con la sensación de que algo había cambiado. Al despertarme al amanecer, no entendí de inmediato qué era lo que me inquietaba, pero luego me di cuenta. El silencio. La cacofonía habitual de sonidos de la selva había sido reemplazada por un silencio ominoso. Al salir de mi refugio, miré a mi alrededor. El cielo en el este tenía un extraño tono naranja rojizo, y en el aire flotaba un ligero olor a humo. ¿Un incendio forestal? La idea me heló la sangre. En la estación seca, los incendios en la selva de Borneo no son infrecuentes y pueden propagarse con una velocidad aterradora. Rápidamente reuní las cosas más necesarias en mi mochila: un cuchillo, un encendedor, una brújula, botellas de agua, los restos de comida y el botiquín de primeros auxilios. Si tenía que huir, quería estar preparado. Tras subirme a un árbol alto cerca del campamento, vi algo que confirmó mis temores. En el horizonte, a unos 5 o 6 kilómetros al este, se veía humo. El fuego aún estaba lejos, pero el viento soplaba en mi dirección, lo que significaba que tal vez solo tenía unas pocas horas antes de que el fuego alcanzara el campamento. Al bajar, encontré a Rufus observándome con ansiedad. Él también sentía el peligro. Los animales suelen notar los signos de un incendio antes que las personas. «Tenemos que irnos, Rufus», dije, recogiendo las últimas cosas. «Se acerca un incendio». Por supuesto, él no entendía mis palabras, pero parecía comprender la situación. Emitió una serie de sonidos que interpreté como una llamada a Maya y Pip, que pronto aparecieron de la selva. La decisión sobre la dirección de la huida era fundamental. El fuego se acercaba desde el este,
así que debíamos movernos hacia el oeste. Pero también sabía que el río que había descubierto antes podía ofrecerme protección contra el fuego, agua y un espacio abierto sin materiales combustibles. Decidí ir hacia el río, que estaba aproximadamente a 1,5 kilómetros al noroeste del campamento. Eso significaba moverme en un ángulo hacia el fuego que se acercaba, pero el riesgo parecía justificado. Después de haber reunido todo lo necesario, eché una última mirada al campamento, que había sido mi hogar durante las últimas 3 semanas. Luego, tras comprobar la brújula, me dirigí hacia el río, con la esperanza de que los orangutanes me siguieran. Para mi alivio, así lo hicieron. Rufus se mantuvo cerca, a veces adelantándose para inspeccionar el camino por delante. Maya y Pip le seguían a poca distancia. El camino hacia el río fue más difícil de lo que recordaba. La maleza se había vuelto más densa, y mi pierna herida, aunque se había curado en gran medida, todavía me dolía al caminar durante mucho tiempo. El calor y el humo, que se hacía cada vez más patente, no facilitaban las cosas. Aproximadamente a mitad de camino, oí un nuevo sonido, un zumbido que se hacía cada vez más fuerte. Al principio no lograba identificarlo, pero luego lo comprendí. Era el sonido del pánico. Los animales huían del fuego. Al poco tiempo los vi. Una manada de jabalíes salvajes, varios macacos, incluso un par de ciervos. Todos se movían en la misma dirección, alejándose del fuego que se acercaba. Era un espectáculo a la vez grandioso y aterrador. Depredadores y presas olvidando temporalmente sus roles habituales ante la amenaza común. Rufus, Maya y Pip se mostraron más inquietos al ver a los demás animales. Temí que huyeran dejándome solo, pero para mi sorpresa, siguieron cerca, como si me consideraran parte de su grupo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos al río. Estaba más caudaloso de lo que recordaba, tal vez por las recientes lluvias río arriba. Era bueno. Más agua significaba más protección contra el fuego. Elegí un lugar en la orilla donde unas grandes rocas formaban una especie de dique natural, creando una zona de agua más tranquila. Allí podríamos refugiarnos si el fuego se acercaba demasiado. Los orangutanes parecieron comprender mi plan. Se acomodaron sobre las rocas, observando atentamente la jungla de la que acabábamos de salir. Pip se acurrucaba junto a Maya, visiblemente asustado. Las horas transcurrían terriblemente lentas. El humo se hacía más denso, dificultando la respiración. Mojé un trozo de tela y me cubrí la nariz y la boca, lo que ayudó un poco. Para los orangutanes no podía hacer nada más que ofrecerles agua de mis provisiones, que bebieron con avidez. Hacia el mediodía vimos las primeras lenguas de fuego entre los árboles. El fuego avanzaba más rápido de lo que esperaba, impulsado por un viento que se intensificaba. El aire se volvió casi insoportablemente caliente. ¡Al agua!, grité, aunque sabía que los orangutanes no entendían mis palabras. Pero comprendieron mis acciones cuando entré en el río hasta la cintura. Rufus me siguió sin dudarlo. Maya fue más cautelosa, pero cuando el calor se hizo insoportable, también entró en el agua, sujetando fuertemente a Pip. Las siguientes 2 horas fueron una pesadilla. Permanecimos en el agua, observando cómo el fuego devoraba la jungla a nuestro alrededor. El calor era tan intenso que temí que mi piel comenzara a derretirse. El humo llenaba mis pulmones, provocando ataques de tos. Los ojos me lloraban y la visibilidad se redujo a unos pocos metros. Los orangutanes se mostraron sorprendentemente tranquilos, dadas las circunstancias. Rufus emitía a veces sonidos de alarma, pero en su mayoría soportaron la prueba en silencio, al igual que yo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el fuego comenzó a amainar. Pasó de largo, dejando tras de sí árboles carbonizados y un sotobosque ennegrecido. El humo seguía siendo denso, pero el calor se redujo a un nivel tolerable. Salimos con cautela del agua y volvimos a la orilla. El paisaje circundante era apocalíptico. Esqueletos negros de árboles, ceniza gris en lugar de sotobosque verde,
brasas humeantes por todas partes. El aire estaba impregnado de un olor a madera quemada, y algo más. Un olor dulzón y nauseabundo a carne quemada de los animales que no habían logrado escapar. Comprendí que mi campamento probablemente había sido destruido. Todos mis esfuerzos por crear un refugio confortable, todas las provisiones, todas las señales para los rescatistas. Todo se había perdido. Tendría que empezar de nuevo. Pero ahora el principal problema era encontrar un lugar seguro para pasar la noche. A pesar de que el fuego principal había pasado, muchas zonas de la jungla seguían ardiendo y existía el riesgo de nuevos brotes. Decidí avanzar a lo largo del río en busca de un lugar menos afectado por el fuego. Los orangutanes, para mi alivio, seguían siguiéndome. Comprendí que ellos, como yo, habían perdido su hogar y ahora buscaban un nuevo refugio. Después de varias horas caminando a lo largo del río, encontramos una zona de la jungla relativamente intacta. El fuego pareció haber rodeado este lugar, tal vez debido a una barrera natural en forma de saliente rocoso. Aquí decidí establecer un nuevo campamento. Estaba agotado física y emocionalmente, pero sabía que debía construir al menos un refugio primitivo antes de que anocheciera. Utilizando un cuchillo y mis propias manos, construí un sencillo cobertizo con las ramas y hojas que habían sobrevivido. Estaba lejos de la comodidad de mi refugio anterior, pero debía protegerme del rocío y de una posible lluvia. Los orangutanes se acomodaron cerca, en las ramas más bajas de un árbol grande. Parecían tan agotados como yo. Aquella noche apenas dormí. Cada sonido me hacía sobresaltar. Cada ráfaga de viento parecía un presagio de un nuevo incendio. Pero peor que el malestar físico era la conciencia de lo frágil que era mi existencia en esta jungla. Había sobrevivido a un accidente aéreo, a picaduras de serpientes e insectos, a encuentros con animales salvajes y ahora a un incendio forestal. ¿Cuántas pruebas más me esperaban? ¿Y cuánto más podría soportar? La mañana del 21º día trajo nuevos problemas. Mis provisiones de alimentos estaban casi agotadas. Muchas de las plantas que utilizaba para comer habían sido destruidas por el fuego y el río. En este lugar parecía menos rico en peces. Además, comencé a tener problemas para respirar, una consecuencia de la inhalación de humo durante el incendio. Cada inhalación iba acompañada de un doloroso silbido y los ataques de tos periódicos me agotaban las últimas fuerzas. Utilicé los medicamentos que quedaban en el botiquín, pero apenas aliviaban los síntomas. Era consciente de que, sin atención médica profesional, mi estado solo podía empeorar. Aquel día, por primera vez, me planteé seriamente la posibilidad de no sobrevivir en aquella jungla. La idea de la muerte, que me había esforzado tanto en alejar todos estos días, ahora me parecía una posibilidad real. ¿Qué pasaría si muriera allí? ¿Encontrarían mi cuerpo alguna vez? ¿Se enterarían mis padres y amigos de lo que me había sucedido? ¿O simplemente desaparecería, convirtiéndome en otro misterio sin resolver de la jungla de Borneo? Estos sombríos pensamientos fueron interrumpidos por la aparición de Rufus, que me trajo algo de fruta. La dejó a mi lado y se retiró, observando cómo lentamente tomaba una y empezaba a comer. Aquel simple gesto de cuidado por parte de una criatura de otra especie me conmovió profundamente. En ese momento, comprendí que no estaba solo en mi lucha por la supervivencia. Tenía compañeros, aunque inusuales, que parecían preocuparse por mi bienestar. Este pensamiento me dio una nueva determinación. No podía rendirme, no solo por mí, sino también por Rufus, Maya y Pip, que parecían haberme aceptado como parte de su grupo. Con renovadas energías, empecé a trabajar en la mejora de nuestro nuevo campamento. Reforcé el refugio, recolecté más comida y encontré nuevos lugares para pescar. Todavía me costaba respirar, pero aprendí a vivir con esa molestia. El día 23 ocurrió algo que lo cambió todo. Estaba pescando, con el agua hasta las rodillas, cuando lo oí. El sonido lejano, pero inconfundible, de un motor. Un avión.
Dejándolo todo, corrí hacia un espacio abierto junto al río y empecé a agitar los brazos desesperadamente. Pero el avión estaba demasiado lejos y, al parecer, volaba en otra dirección. La decepción fue amarga, pero el sonido del avión me dio una nueva esperanza. Significaba que, posiblemente, la búsqueda aún continuaba. Tenía que crear una señal más visible. Durante los 2 días siguientes, trabajé en una nueva señal de SOS en la orilla del río, utilizando piedras, ramas carbonizadas y todo lo que pudiera crear contraste con el entorno. También reuní material para una hoguera de señales que planeaba encender al oír un avión acercándose. El día 26, mis esfuerzos fueron recompensados. Alrededor del mediodía, oí el sonido de un helicóptero que se acercaba a mi posición. Sin perder ni un segundo, encendí la hoguera de señales y empecé a agitar un trozo de tela brillante que había arrancado de mi camisa. El helicóptero pareció divisar mi señal. Dio una vuelta sobre mi posición y luego descendió, flotando a unos 30 metros por encima del río. Yo gritaba y agitaba los brazos, con lágrimas de alivio corriendo por mi rostro. Desde el helicóptero lanzaron una escalera de cuerda y un hombre con uniforme de rescate empezó a descender. Cuando tocó tierra, corrí hacia él, apenas pudiendo contener los sollozos. «Llevamos 26 días buscándole», dijo en inglés con acento malayo. Todos pensaban que había muerto en el accidente. «Soy el único superviviente», respondí con voz ronca por el humo y la emoción. «El piloto, Marcus, murió en el acto». El rescatista asintió con compasión y luego empezó a examinar mi estado físico. Le conté sobre mis problemas respiratorios, las picaduras de serpientes e insectos y otras lesiones que había sufrido durante estas semanas. Mientras se preparaba para ayudarme a subir al helicóptero, de repente me acordé de mis inusuales compañeros. «Espere», dije, mirando a mi alrededor. «Mis amigos». El rescatista me miró con desconcierto, pero luego su mirada se dirigió hacia mi espalda y sus ojos se abrieron con asombro. Al girarme, vi a Rufus, Maya y Pip observándonos desde una distancia segura. Parecían preocupados e inseguros. «¿Orangutanes?», preguntó el rescatista con incredulidad. «Ellos. ¿Están con usted?». «Me han ayudado a sobrevivir», respondí sencillamente. «Especialmente después del incendio». Di unos pasos hacia los orangutanes y me arrodillé para estar a su altura. Sabía que tenía que despedirme, aunque dudaba que lo entendieran. «Me tengo que ir», dije suavemente. «Gracias por todo lo que habéis hecho por mí». Para mi sorpresa, Rufus se acercó. Extendió la mano y me tocó el hombro. Sus ojos parecían expresar comprensión. Luego se retiró, tomó a Pip de la mano y los tres desaparecieron en la jungla. El rescatista se quedó boquiabierto, impresionado por lo que había visto. En 20 años de trabajo, nunca había visto algo así, dijo, negando con la cabeza. Yo me limité a sonreír, demasiado agotado emocionalmente para explicar el vínculo único que se había formado entre mí y estas criaturas asombrosas. Al subir al helicóptero, eché una última mirada a la jungla de Borneo, que había sido mi hogar y casi se había convertido en mi tumba. Sentía una extraña mezcla de alivio y tristeza, la alegría del rescate y la pena por la separación de Rufus, Maya y Pip. Cuando el helicóptero despegó, los vi. 3 figuras al borde de la jungla, observando mi partida. Les saludé con la mano, sin saber si me veían, pero sintiendo la necesidad de esa última despedida. Luego, la jungla quedó atrás, y delante solo quedaba la civilización, la asistencia médica y un largo camino a casa. El tránsito de la supervivencia en la jungla a la civilización fue un choque brutal. Después de 26 días en la naturaleza salvaje, donde mi único refugio era una choza primitiva y mi compañía, una familia de orangutanes, de repente me vi en un moderno hospital en Kuching, rodeado de médicos, enfermeras
y tecnología punta. Las primeras 48 horas después del rescate transcurrieron como en una nebulosa. Reconocimientos médicos, goteros, máscaras de oxígeno para tratar los pulmones dañados por el humo, antibióticos contra las infecciones de las numerosas heridas y mordeduras. Había perdido casi 15 kilos durante el tiempo que pasé en la jungla, y los médicos estaban preocupados por mi estado de agotamiento. Pero los problemas físicos eran solo una parte de mi recuperación. La adaptación psicológica resultó ser igual de difícil. La luz brillante, el ruido constante del equipo médico, incluso la simple presencia de tanta gente alrededor, todo me causaba ansiedad después de semanas de relativa calma y soledad. Las noches eran especialmente duras. Me despertaba presa del pánico, sin entender dónde estaba, buscando mi refugio primitivo y escuchando los sonidos de la jungla. La suave cama del hospital me resultaba antinatural después de dormir en la dura tierra cubierta de hojas. Al tercer día, llegaron al hospital representantes del consulado francés y de la administración local de aviación. Querían un informe detallado sobre el accidente y sobre cómo había logrado sobrevivir tanto tiempo. Les conté todo lo que recordaba sobre la falla técnica, sobre las últimas acciones de Marcus, sobre el lugar donde había enterrado su cuerpo. Cuando mencioné mi amistad con los orangutanes, noté las miradas escépticas que se intercambiaron los funcionarios. Probablemente lo atribuyeron a las secuelas del trauma y el aislamiento, alucinaciones o exageraciones de una persona que había estado en una situación extrema. Solo el rescatista, que había visto a Rufus, Maya y Pip con sus propios ojos, asintió con comprensión. Al quinto día me permitieron hacer una llamada telefónica a mis padres en Francia. Al oír sus voces por primera vez en casi un mes, no pude contener las lágrimas. Ellos también lloraban, contándome cómo les habían informado del accidente aéreo, cómo casi habían perdido la esperanza cuando las búsquedas no habían dado resultado en las primeras 2 semanas. «Nunca dejamos de creer que estabas vivo», dijo mamá con voz temblorosa, incluso cuando todos decían que no había ninguna posibilidad. «Voy a volver a casa», respondí, tratando de sonar más fuerte de lo que me sentía. «Los médicos dicen que me darán el alta en unos días. Te estaremos esperando en el aeropuerto», prometió papá. «Toda la familia estará allí». Después de hablar con mis padres, sentí una extraña mezcla de emociones. Alivio por saber que pronto estaría en casa, alegría por el inminente reencuentro con mi familia, pero también una extraña nostalgia por la jungla, por su belleza salvaje y sus peligros, por mis inusuales amigos. Al 7º día me visitó el Dr. Chang, un destacado primatólogo de la Universidad de Malasia. Se había enterado de mi historia y estaba particularmente interesado en mi interacción con los orangutanes. «Lo que describe es excepcionalmente raro», dijo, tomando notas en su libreta. «Los orangutanes suelen evitar el contacto prolongado con los humanos, especialmente en la naturaleza». Le conté todo en detalle. Cómo Rufus me devolvió mi cuaderno, cómo me ayudó después de la picadura de serpiente, cómo toda la familia se quedó conmigo durante el incendio forestal, e incluso cómo me traían comida cuando estaba demasiado débil para recolectarla yo mismo. «Tal vez vieron en mí una criatura tan perdida como ellos mismos», sugerí. «Especialmente después del incendio, cuando todos perdimos nuestros hogares». El Dr. Chang asintió pensativamente. «Los orangutanes tienen un alto nivel de inteligencia y una compleja vida emocional», dijo. «Son capaces de empatía y comportamiento altruista, aunque normalmente solo lo demuestran hacia los miembros de su propio grupo». Hizo una pausa y luego añadió: «Que lo hayan aceptado como parte de su grupo es asombroso y merece un estudio más profundo. Si no le importa, me gustaría incluir su historia en mi investigación sobre el comportamiento social de los orangutanes». Acepté, sintiendo que era mi deber compartir esta experiencia. Tal vez mi historia ayude a comprender mejor a estas asombrosas criaturas y la importancia de su conservación. Al 9º día, los médicos anunciaron que estaba lo suficientemente sano para ser dado de alta.
Mi estado físico había mejorado notablemente. Mis pulmones se habían limpiado del humo, las infecciones estaban bajo control, había empezado a ganar peso. Psicológicamente, todavía experimentaba algunas dificultades, pesadillas periódicas, momentos de desorientación, ataques repentinos de ansiedad, pero los médicos me aseguraron que eran reacciones normales al trauma que había sufrido, que deberían disminuir con el tiempo. Los representantes del consulado me ayudaron con los nuevos documentos en sustitución de los que había perdido en el accidente y organizaron mi vuelo a París vía Singapur. También me entregaron una bolsa con objetos que los equipos de rescate encontraron entre los restos del avión. Mi pasaporte, que milagrosamente se había salvado dentro de un contenedor metálico, algunas fotografías que había tomado durante la expedición y, lo más sorprendente de todo, una memoria USB con datos de mi investigación sobre el impacto de la deforestación en las poblaciones de orangutanes. El hallazgo tenía su ironía. Había ido a estudiar a los orangutanes como un científico, un observador distante, y terminé formando parte de su grupo, viviendo con ellos algunas de las experiencias más extremas de mi vida. El día de mi partida, estaba de pie junto a la ventana en el aeropuerto de Kuching, mirando las verdes colinas a lo lejos, tras las cuales se extendía la selva de Borneo. En algún lugar de ese mar verde vivían Rufus, Maya y Pip. ¿Habrían sobrevivido al incendio? ¿Habrían encontrado un nuevo hogar? ¿Recordarían a la extraña criatura bípeda que formó parte de sus vidas por un breve periodo? Nunca sabré las respuestas a estas preguntas, pero sabía que nunca los olvidaría. Mis inusuales salvadores, que me habían enseñado más sobre la humanidad que muchas de las personas que había conocido en mi vida. El vuelo a París fue largo, con escala en Singapur. Miraba por la ventanilla las nubes allá abajo y reflexionaba sobre lo mucho que había cambiado en esas semanas. Físicamente, estaba más débil. Había perdido peso, tenía cicatrices de heridas y mordiscos, y mis pulmones, según los médicos, quizá nunca se recuperarían por completo del daño causado por el humo. Pero mental y emocionalmente, me sentía más fuerte que nunca. Había sobrevivido a lo que muchos consideraban imposible. Me había adaptado a condiciones que la mayoría de la gente no podría haber soportado ni un día. Había encontrado una conexión con seres de otra especie, superando barreras que la mayoría considera infranqueables. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle, sentí una extraña sensación de alienación. París, la ciudad donde había nacido y crecido, de repente me parecía extraña, demasiado ruidosa, demasiado rápida, demasiado artificial después de semanas en la selva. Pero entonces los vi a ellos, mi familia, esperando tras la barrera. Mamá, papá, mi hermana Claire con su marido y sus 2 hijos. Sostenían una pancarta hecha a mano. Bienvenido a casa, Laurent, nuestro héroe superviviente. Cuando me acerqué a ellos, el tiempo pareció detenerse. Mamá fue la primera en lanzarse hacia mí, abrazándome con tanta fuerza que sentí dolor en las costillas, aún en proceso de curación. Pero era un buen dolor. El dolor del regreso, el dolor del amor. Mi niño, susurró entre lágrimas. Mi niño ha vuelto. Papá se unió al abrazo. Su rostro, normalmente tan contenido, estaba deformado por la emoción. Claire esperaba su turno, agarrando las manos de los niños, que me miraban con curiosidad y cierto temor. Me veía diferente a como me recordaban, más delgado, con barba y cicatrices. El tío Laurent ha vencido a la jungla, anunció Claire a los niños, y estos sonrieron, viéndome de repente no como un extraño, sino como el héroe de una historia de aventuras. Los primeros días en casa fueron surrealistas. Mi antigua habitación, mis cosas, la comida familiar. Todo me parecía familiar y ajeno a la vez. Me despertaba en mitad de la noche, desorientado, buscando las estrellas entre el follaje que ya no estaba allí. Mis padres notaron mis dificultades y me sugirieron que buscara la ayuda de un psicólogo especializado en estrés postraumático. Acepté.
comprendiendo que la recuperación completa requeriría no solo curación física, sino también emocional. El Dr. Moreau, un psicólogo con experiencia en el tratamiento de personas que han vivido situaciones extremas, se convirtió en mi guía a través del laberinto de las reacciones postraumáticas. Me ayudó a entender que mis pesadillas, mis brotes de ansiedad y mis momentos de alienación eran respuestas normales a una experiencia anormal. Ha vivido algo que pocos pueden ni siquiera imaginar, dijo en una de nuestras sesiones. Su psique se adaptó a la supervivencia en la selva, y ahora necesita tiempo para adaptarse de nuevo a la vida normal. Poco a poco, con su ayuda, empecé a integrar mi experiencia en una nueva versión de mí mismo. No podía simplemente volver a ser quien era antes del accidente. Aquel Laurent se quedó en la selva de Borneo. Pero podía convertirme en un nuevo Laurent que llevara consigo las lecciones y la fuerza adquiridas a través de la adversidad. Un mes después de mi regreso, recibí un correo electrónico del Dr. Chang. Había organizado una expedición a la zona donde me encontraron y, para mi asombro, había descubierto un grupo de orangutanes que, según él, podía incluir a Rufus, Maya y Pip. Uno de los machos mostró un comportamiento inusual, escribió. Cuando nuestro equipo estaba montando el campamento, nos observaba de cerca, mostrando curiosidad en lugar de miedo. En un momento dado, incluso se acercó a uno de los investigadores, que le ofreció una fruta. Se trata de un comportamiento excepcionalmente raro para un orangután salvaje. El correo electrónico incluía una fotografía, y aunque la calidad no era perfecta, reconocí esos ojos profundos y comprensivos. Era Rufus. Si realmente se trata del mismo orangután que le ayudó, continuó el Dr. Chang, su experiencia podría tener importantes implicaciones para nuestra comprensión de las capacidades cognitivas y sociales de estas asombrosas criaturas. Me invitó a unirme a su próxima expedición como consultor. La propuesta era tentadora. La posibilidad de regresar, volver a ver a Rufus y a su familia, continuar lo que se había convertido en algo más que una investigación científica, en una conexión personal. Lo comenté con el Dr. Moreau, quien me advirtió contra una decisión precipitada. Regresar al lugar del trauma puede ser terapéutico, pero también puede desencadenar reacciones emocionales muy fuertes, explicó. Debe estar seguro de que está emocionalmente preparado para ello. Decidí darme tiempo. Tal vez en unos meses, cuando mi recuperación avanzara más, reconsideraría la propuesta. Mientras tanto, me centré en otro aspecto de mi experiencia: contar mi historia. Empecé a escribir un libro sobre mi supervivencia en la selva de Borneo. No era solo un relato de las pruebas físicas y las técnicas de supervivencia, sino también una reflexión sobre las lecciones más profundas que había aprendido. Sobre la fragilidad de la vida humana, sobre nuestra conexión con la naturaleza, sobre la capacidad de adaptación que yace latente en cada uno de nosotros. Un lugar especial en el libro lo ocupaba la historia de mi amistad con Rufus, Maya y Pip. Quería que la gente viera a los orangutanes no solo como animales exóticos en un zoológico o personajes de documentales, sino como seres con una rica vida emocional, capaces de interacciones sociales complejas e incluso de lo que solo se podría llamar compasión. Mientras escribía, noté que el proceso me ayudaba a procesar mi experiencia, transformando recuerdos y emociones caóticas en una narrativa coherente que podía entender y aceptar. 6 meses después de mi rescate, recibí una oferta de la National Geographic Society para contar mi historia en una serie de conferencias documentales. Era una oportunidad no solo para compartir mi experiencia con una amplia audiencia, sino también para llamar la atención sobre la importancia de la conservación de la selva de Borneo y sus asombrosos habitantes. Acepté, y así comenzó una nueva etapa en mi vida. Como narrador, defensor de la naturaleza y, en cierto modo, embajador entre el mundo humano y el mundo de la selva virgen que había conocido tan íntimamente. Mi primera conferencia tuvo lugar en París, en un gran salón abarrotado de gente. Al subir al escenario, me invadió un repentino nerviosismo.
Era un científico acostumbrado a presentaciones académicas, no a hablar ante una audiencia tan grande y diversa. Pero entonces empecé a hablar y las palabras fluyeron por sí solas. Conté sobre el accidente, sobre los primeros días de desesperación, sobre la gradual adaptación a la vida en la selva. Describí el encuentro con Rufus y su familia, mostré las fotos que me había enviado el Dr. Chang, hablé del incendio forestal, de la lucha por la supervivencia, de los momentos de desesperación y de los inesperados atisbos de esperanza. Cuando terminé, se hizo el silencio en la sala, seguido de una ovación. No aplausos educados, sino una respuesta sincera y emocional. La gente se ponía de pie, algunos lloraban. Muchos se acercaron después para compartir cómo mi historia los había conmovido, los había hecho reflexionar sobre sus propias vidas, sobre su relación con la naturaleza. Esta reacción se repitió ciudad tras ciudad, país tras país, a medida que continuaba mi gira. Mi historia, al parecer, tocaba algo universal en las personas. El deseo de sobrevivir, la aspiración a la conexión, la búsqueda de sentido en las adversidades. Un año después del accidente, finalmente me sentí listo para aceptar la propuesta del Dr. Chang. Mi recuperación física y emocional había avanzado lo suficiente como para que pudiera considerar regresar a la selva de Borneo, no como víctima de las circunstancias, sino como un investigador con un propósito. La expedición fue planificada meticulosamente. Debíamos pasar 2 semanas en el área donde me encontraron, con el objetivo de localizar y observar al grupo de orangutanes que, según el Dr. Chang, incluía a Rufus y a su familia. Regresar a la selva fue una experiencia emocionalmente compleja. Los sonidos, los olores, la sensación del aire húmedo en la piel, todo evocaba recuerdos, algunos traumáticos, otros sorprendentemente placenteros. Pero esta vez no estaba solo, ni indefenso. Tenía un equipo técnico, un plan. Al tercer día de la expedición los vimos. Un grupo de orangutanes alimentándose de árboles frutales a unos 100 metros de nuestro campamento. Con la ayuda de los binoculares pudimos verlos claramente, y mi corazón se aceleró al reconocer las figuras familiares. Son ellos, le susurré al Dr. Chang. Rufus, Maya y Pip. Aunque Pip ha crecido desde la última vez que lo vi. Observamos al grupo durante todo el día, registrando su comportamiento, tomando fotos y videos. Parecían prosperar a pesar de la destrucción causada por el incendio forestal. La selva había empezado a recuperarse, nueva vegetación brotaba de la tierra quemada, y la vida continuaba. Al día siguiente volvimos a ver al grupo, esta vez más cerca del campamento. Rufus pareció notarnos y mostró curiosidad. Se acercó a unos 50 metros, observando nuestras acciones. El Dr. Chang estaba encantado con este comportamiento inusual. La mayoría de los orangutanes salvajes evitan a los humanos, especialmente a grupos de personas con equipo técnico. Pero Rufus parecía recordar la experiencia positiva de interacción con un humano. Al quinto día, ocurrió lo que el Dr. Chang calificó de sin precedentes en la primatología de campo. Rufus se acercó a nuestro campamento cuando la mayor parte del equipo estaba ocupado trabajando con el equipo. Yo estaba sentado a un lado, apuntando observaciones en un cuaderno nuevo. Se detuvo a unos 10 metros de mí, estudiándome con un claro reconocimiento. Lentamente saqué una fruta, que siempre llevaba conmigo para estas ocasiones, y la dejé en el suelo delante de mí. Rufus se acercó, cogió la fruta y se sentó junto a mí, a la distancia de un brazo extendido. Estuvimos sentados así durante varios minutos, yo, un hombre de París, él, un orangután de Borneo, dos seres cuyas vidas se habían cruzado en las circunstancias más extraordinarias. Entonces, para asombro de todo el equipo, que ahora nos observaba, Rufus extendió la mano y me tocó ligeramente el hombro. El mismo gesto con el que se había despedido de mí un año antes, cuando llegó el helicóptero de rescate. No me avergüenza reconocer que en ese momento lloré. No era solo reconocimiento,
Era la confirmación de una conexión que había superado las barreras entre especies, barreras que muchos consideran insalvables. El resto de la expedición transcurrió entre intensas observaciones y la documentación del comportamiento del grupo. El Dr. Chang estaba seguro de que nuestros datos cambiarían la comprensión de las capacidades cognitivas y sociales de los orangutanes. Pero para mí, lo más valioso era simplemente la confirmación de que Rufus, Maya y Pip habían sobrevivido y prosperaban. Cuando llegó el momento de irnos, tenía sentimientos encontrados. Una parte de mí quería quedarme, seguir estudiando a estas criaturas asombrosas, profundizar nuestra insólita conexión. Pero también sabía que mi vida ahora estaba en otro lugar, como narrador de su historia, como defensor de su hogar, como puente entre su mundo y el mundo de los humanos. En el último día, antes de la partida, regresé al lugar donde una vez estuvo mi campamento. La naturaleza casi había ocultado por completo los rastros de mi estancia. Las lianas se enroscaban alrededor de los restos del refugio. Nueva vegetación cubría el suelo donde encendía la hoguera. Solo los oxidados restos del avión, que se vislumbraban entre los árboles, recordaban la tragedia que me había traído hasta aquí. Me senté en el suelo y simplemente respiré, absorbiendo los sonidos, los olores, las sensaciones de la jungla. Este lugar me había cambiado para siempre. Me había puesto a prueba hasta el límite de mis capacidades y más allá. Casi me mata, pero también me dio una nueva vida, un nuevo propósito. Cuando finalmente me levanté para irme, noté movimiento entre los árboles. Rufus me observaba, como aquel primer día en que nos conocimos. Pero ahora no había miedo ni incertidumbre por ninguna de las partes. Solo un reconocimiento silencioso de una conexión que quizás no tenía nombre en el lenguaje humano, pero no era menos real. «Adiós, amigo mío», dije en voz baja. «Gracias por todo». Él no respondió, por supuesto, pero cuando me giré para marcharme, me pareció oír un suave sonido, algo entre un suspiro y un silencioso que sonó casi como una despedida. Al regresar a la civilización, llevaba conmigo no solo los recuerdos y las cicatrices de mi tiempo en la jungla, sino también una profunda comprensión que había cambiado mi visión del mundo. Había visto lo delgada que es la línea entre lo humano y lo animal, lo frágil que es nuestra civilización frente a la naturaleza, y lo fuerte que puede ser la conexión entre seres separados por la evolución, pero unidos por un deseo común de supervivencia y comprensión. Mi historia de supervivencia en la jungla de Borneo se convirtió en algo más que una simple prueba personal. Se convirtió en un testimonio de nuestra capacidad de adaptación, nuestra necesidad de conexión y, quizás lo más importante, nuestra responsabilidad de preservar el mundo natural que, como aprendí de la manera más directa, no es simplemente un telón de fondo para el drama humano, sino un sistema vivo y palpitante del que todos formamos parte. Y en algún lugar de ese sistema, entre las profundidades verdes de Borneo, Rufus, Maya y Pip continúan sus vidas, no solo como objetos de estudio científico o símbolos de la conservación de la naturaleza, sino como individuos con sus propias historias, sus propias conexiones, su propio valor. Al contar su historia junto con la mía, espero que otros también vean ese valor y comprendan que nuestro futuro y el suyo están inextricablemente ligados.